y era la mayor. O sea, mi mamá la sacan de secundaria y le dicen, ahora tú vas a estar a cargo de tus hermanos y eres su nueva mamá. O sea, fue mamá siendo una niña. Siendo una niña y aprendiendo de una generación atrás, de su abuela. Entonces, la forma de educar de mi mamá, pues, era a golpes, era ruda, era agresiva, era neurótica y violenta. Digo, ahorita la honro, la respeto y reconozco, pero fue algo que yo tuve que trabajar muchos años. Porque durante muchos años, de hecho, por ella y por la forma en la que yo fui educada y como viví mi infancia, pues es que yo me dedico a lo que me dedico. Y yo seguía con mi idea, es que no quiero ser como mi mamá, es que yo no quiero repetir. Y sí hubo muchos procesos de sanación, mi mamá y yo fuimos también a cursos juntos y demás, pero yo siempre seguía con esa espinita de, ya siendo yo mamá, ¿cómo pudiste lastimarme tanto? Pero ¿y se lo dijiste alguna vez a tu mamá? Sí lo llegamos a platicar, sí llegamos a hablarlo y yo sí seguía como con esa idea de que, ¿qué onda? Demostrar de repente te haces un personaje, que eso a mí me llegó a pasar, donde ya era el personaje, en donde me paraba y en automático y funcionaba y veía que los papás empezaban a hacer cambios increíbles, sí, se abrieron muchas puertas, pero sí pasó esto en mí también, donde dije, sí soy mamá, sí soy profesionista, pero también quién soy. Y desafortunadamente busqué un grupo donde dije, bueno, voy a entrar en meditación, a reconectar, pero resulta que era una secta disfrazada, que yo no sabía, entré en un rollo horrible. Entonces me dijo, yo así no te puedo atender, tienes que pagar la consulta para que yo te vea. Entonces me quedé otra vez a la deriva. De esto estoy hablando que había pasado un año, pero bendito sea Dios, se acomodaron las cosas y mi esposo me dice, oye, Carla, ¿no será un endocrinólogo que te tenga que ver si realmente está pasando? Digo, yo ya he ido con varias psicólogas, me habían puesto tratamientos que solo me habían alterado más y llego con un endocrinólogo y me dice, ¿sabes qué? Estás hecho un desastre, tus hormonas están todas hechas un desastre. Pues sí, tu locura tiene que ver con todo tu desajuste hormonal, o sea, todo esto que traes tiene que ver con ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast que nos encanta, un espacio en donde queremos compartir historias y sucesos que nos han acontecido a mí, a mis invitados y que siempre pues con el objetivo de llegar a sembrar cositas positivas en todos los que nos escuchan, en los que nos ven a través de las redes sociales. Por cierto, síganos, suscríbanse para que puedan estar pendientes de cada nuevo episodio que compartamos aquí en Punto y Seguimos, este podcast que es para todos ustedes. El día de hoy estoy muy emocionada, muy de verdad y agradecida porque tengo una invitada que quiero mucho, que admiro muchísimo, que me ha dado muy buenos consejos en cuanto a la educación con mis hijos, porque cuando uno es mamá, bien dicen que no viene uno con un manual. Ojalá vinieran los niños como los juguetes, ¿no? Con un manual que te explique cómo lidiar con ciertas cuestiones. Ella es licenciada en educación y imparte muchísimos cursos de temas que nos competen a todos, como papá, mamá, cuidadores que también están de repente o que conviven mucho con los niños. Carlita Baturoni, ¿cómo estás? Ay, yo bienvenida, feliz. Qué gusto. Oye, ya te habías tardado, te lo vuelvo a decir y no me voy a cansar de decírtelo. Padrísimo que tengas este podcast, que tengas este espacio de crecimiento y de compartir. De verdad, eres un ser increíble. Sabes que te quiero mucho y yo encantada de estar aquí. Qué padre, muchas gracias por esas palabras. Sí, ya tenía yo muchas ganas de empezar con este proyecto propio, pero habíamos coincidido en tele, muchas veces nos tocó ahí estar en entrevistas, pero ya ahora arrancar este proyecto a mí me genera muchísima emoción y por supuesto tener a gente que admiro, que quiero, a quien recurro cuando estoy en un punto de quiebre también y me ha salvado, es un regalo para mí. Ay, qué padre. Quiero empezar porque quiero que te conozcan más. O sea, Carlita es una persona bellísima. Siempre Gracias. La van a ver con una sonrisa en el rostro. Ay, pese a un montón de cosas que de repente, pues como a todos la vida nos pone, ¿no? Y siempre te veo buscando
la mejor versión de ti como mamá, como esposa, como hija, como amiga, como profesional. Cuéntanos, a ver, Carlita, eres hija, ¿cuántos son? ¿Hermanos? Pues hija, hermanas. bueno, hace un año ya dejé de ser hija de alguien. Desafortunadamente mi mamá ya trascendió. Y sí es un proceso muy complejo. La verdad, hace unas horas estaba justamente platicando con un amigo que hace unas semanas perdió a su mamá y ya había perdido a su papá hace un año. Y le decía, yo creo que de las partes más complejas cuando pierdes a los dos es saberte que eres huérfano y que ya no eres hijo de nadie en este plano, porque sigue siendo de otra forma. Soy mamá de dos, de una adolescente de casi 14 años. ¡Guau, qué rápido! rapidísimo. ¿Cómo te va con ese tema? Hermoso. La verdad es padre. Yo creo que cada etapa tiene su luz y su sombra. Eso es algo que siempre les digo a los papás. Y la etapa que más añoras es la que acaba de pasar. Sí. La que más extrañas y la que es más difícil es la que estás viviendo. Entonces, yo creo que se trata de disfrutar, de observar la luz de... Yo te puedo decir que, así como dicen que Los Terribles 2 para mí fueron maravillosos y divertidísimos dos, con sus cosas, yo con ya sus situaciones. Voy en Los Terribles 4 y no se acaban. Y con la adolescente igual, o sea, es otra etapa completamente distinta, hermosa, divertida también, de conectar de otra forma con mi hija. Pero pues es esto, ¿no? De buscar herramientas, de buscar recursos y de enfocarte en la luz y en lo que sí quieres ver, no lo que no, porque lo que no va a estar siempre también. Exacto. Y es parte del crecimiento y del proceso. Y mi otro niño tiene 11 años, entonces también ya preadolescente. Tengo mi pareja, mi esposo, que ya tenemos 17 años de casados. Somos 5 hermanos, o sea, también me tocó. ¿Tú eres la número? Yo soy la tercera. Y todos nos llevamos, bueno, entre mis hermanos, los hombres y abajo nos llevamos 2 años, pero todos nos llevamos un añito, entonces sí fue... Bien seguiditos. Bien seguidos, sí. Bien seguidos y un tiempo en casa, mis papás siempre tenían las puertas abiertas, fue algo que le aprendí mucho a mi papá y a mi mamá, que también lo aceptaba. Que siempre había puertas y siempre vivía alguien más en mi casa. Por ejemplo, 3 primos vivieron con nosotros 4 años. O sea, no bastaba éramos que fueran 8, 5, sí, éramos 8, fuimos un mundo. Pero eso está padre, ¿no? Está padrísimo porque te enseña... Se me ha hecho increíble las familias grandes. Te enseña a ver la vida de otra forma, aprendes a pelearte con uñas, a pelearte con uñas y dientes, a resolver las cosas de muchas distintas formas. Y todos nos llevamos un año, los 8. Entonces sí fue complejo y bueno, yo creo que esa parte de cómo viví mi infancia, de cómo fue la dinámica familiar, porque aparte mi papá era petrolero, entonces lo veíamos 10 veces al mes. Venía solo 10 meses al mes, si bien nos iba porque si había huracán, si había mal tiempo, pues él estaba en las plataformas marinas y a veces pues no teníamos conocimiento de dónde estaba, de qué pasaba, si estaba vivo, si estaba muerto. Sí, claro, porque antes no había la facilidad que hoy tenemos, ¿no? De un mensaje, había WhatsApp, una videollamada, algo. No, nos comunicábamos por telegrama, por telégrafo, van a decir que vieja es esta, pero no, pero bueno, es que eso era lo que había, o llamada cada 15 días. Entonces, eso pues fue lo que influyó mucho en la dinámica familiar Oye, entonces, y que me ha hecho digamos lo que soy. Fue un matriarcado, pudiera decirse, porque pues tu mamá quedó al frente, digamos, del barco. Sí, mi mamá era a cargo de todos y ahora puedo entender, si ahorita yo digo con 2, ahora entiendo por qué mi mamá todo el tiempo estaba neurótica, cansada y agotada. Entiéndanos, por favor. Sí, y ella, pues sí, tenía que estar a cargo de todos, aparte de los ajenos. Y bueno, aparte mi mamá fue educada por abuela, porque ella perdió a su mamá a los 12 años, entonces fue muy chiquita y era la mayor. O sea, mi mamá la sacan de secundaria y le dicen, ahora tú vas a estar a cargo de tus hermanos y eres una nueva mamá. O sea, fue mamá siendo una niña. Siendo una niña y aprendiendo de una generación atrás, de su abuela. Entonces, la forma de educar de mi mamá, pues, era a golpes, era ruda, era agresiva, era neurótica y violenta. Digo, ahorita la honro, la respeto y reconozco, pero fue algo que yo tuve que trabajar muchos años, porque durante muchos años, de hecho, por ella y por la forma en la que yo fui educada y como viví mi infancia, pues es que yo me dedico a lo que me dedico.
Fíjate qué interesante esto que dices, porque nosotros como hijos creo que no tenemos el valor moral de juzgar a nuestros padres. Hoy que somos mamás, entendemos muchas otras cosas, sí, claro, ¿no? Porque cuando eres hijo como que de repente sí te pones en la silla del juez y dices, ay no, mi mamá era bien gacha o mi papá era bien gacho, me pegaba, me decía, me hacía, y luego te pones a pensar en todas las el entorno, la situación y dices, híjole, creo que voy entendiendo un poco de cómo se pudo haber sentido ella con las pocas herramientas que pudo haber tenido en esa época. Hoy tenemos acceso a muchas cosas que antes no existían. Y acompañamiento, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaches y demás, cuando eso existía. Y con 5 hijos manera. Y estando sola, y si mi papá estaba en plataformas y no sabíamos nada de él, podían pasar semanas o meses y no saber si está vivo o muerto. Imagínate la ansiedad y el saber que estoy fuerte. Yo con Nomás ellos. De pensarlo me empieza a dar ansiedad. Sí, pero fíjate que me costó mucho entenderlo. Aún siendo mamá, fueron muchos años. O sea, tú podríamos decir que tuviste, ahora ya es algo, qué bendición que tengas la capacidad hoy de trabajar en esto, dándonos herramientas a los padres a través de una vivencia que tú tuviste, que te marcó. Sí, yo viví, cada hijo vivimos un padre distinto, aunque seamos 5, aunque seamos 2, aunque seamos 3, tenemos un padre distinto y depende mucho también de tu personalidad. Yo era una niña muy inquieta, también eso es algo que tengo que no era maliciosa, pero era muy vaga. De hecho, mi mamá me decía Juana Gallo, machorra, marimacha, todo lo que te puedas imaginar, porque a mí me encantaba andar arriba de los árboles, andar corriendo, o sea, era muy inquieta, más que mis hermanos hombres, que yo soy la tercera mujer y hay 2 hombres abajo, y yo era la que los jalaba a la vagancia, al correr, al andar. Carlita, no te imagino. Sí, no, yo era una niño, y eso rompía mucho los patrones y los esquemas que tenía mi mamá, pues imagínate, de una generación atrás. Entonces, siempre yo sentí en ella mucho rechazo porque yo no cumplía con toda esa expectativa o esa creencia, ese código que ella tenía de lo que tenía que ser una niña. Entonces, yo tenía que escondidas romper mis faldas y romper mis vestidos para que me dejaran usar short y pantalones porque a mí me chocaban. Entonces, todo eso rompía con todo el esquema de mi mamá y claro que eso me llevaba a golpes, a maltratos. O sea, sí hubo un maltrato muy fuerte durante mi infancia, de golpes, de que me amarraba, me pegaba con palo, o sea, con lo que había. ¿A poco? Entonces, por ejemplo, algo que usaba mucho mi mamá era que decía te voy a llevar a un orfanato y no vas a amanecer aquí, de repente vas a estar en un orfanato. Que ahorita lo veo de atrás y digo, sé que no lo hubiera hecho, pero a una niña de 7, 8 años, pues yo vivía todo el tiempo con ese miedo, con esa ansiedad. Sí, eran golpizas fuertes, pero no justifico, pero entiendo que eran sus recursos, como ahorita tú hablabas, pero a mí me costó mucho entenderlo. Entonces, ¿en qué momento lo entiendes, Carlita? Porque si bien yo te dijera... Es que de verdad todas esas heridas que tenemos nosotros de infancia, creo, las vamos descubriendo en la adultez. Sí. Y ahora en esta época... tenemos la apertura de tratarlo y de reconocerlo, porque duele Tengo rascarle. Que reconocer que me costó 40 años. 40 años. Entender esto, porque justamente una parte de ti lo comprende. O sea, yo toda mi vida dije, voy a trabajar a mi mamá, y siempre iba a terapias, iba a cursos, y el niño herido y esto. Y yo te digo, yo me dedico a esto porque yo dije, yo no quiero ser como mi mamá. Yo no quiero que los niños sufran o pasen lo que yo pasé, y que haya mamás que griten, que golpeen, que ofendan y que maltraten niños y que el niño no se pueda defender. Entonces yo por eso dije, me voy a dedicar a esto, a dar recursos. Y pensé que el primer paso iba a ser educadora. Entonces me entró a la licenciatura en educación y fui maestra de preescolar por 13 años. Y dije, yo me voy a dedicar a esto hasta que haya algo fuerte que me haga salirme. Y yo creí que ahí estaba ayudando a los niños a través de yo ser una maestra diferente, de hablar con los papás, de enseñarles técnicas y herramientas de conexión, etcétera. Yo sabía cuando entré a estudiar para ser maestra que no me iba a dedicar a eso toda mi vida. Y se lo dije a mi papá, porque mi papá casi se infarta. Como yo, claro. Él sabía que yo iba a ser, o le había dicho que iba a ser neuróloga, perdón. Cuando le dije, siempre no me voy a neurología, voy a ser maestra, pues casi se infarta mi padre. Entonces,
yo le dije, es que yo voy a entrar a eso porque sé que eso me va a llevar a algo más. No sé qué es, pero sé que de ahí voy a pasar a algo más. Y soy maestra 13 años y dije hasta que llegue algo fuerte. Y en este inter, los papás me decían, oye, enséñanos, es que yo veo que el niño contigo sí, es que qué haces y cómo lo haces. Y fue que me empecé a dedicar a dar cursos a los papás. Los papás formaban grupos y yo les daba técnicas de disciplina positiva. Después me puse en contacto con 2 autoras de un libro que me vendieron los derechos para dar un curso basado en él. Y lo adapté, lo traduje, hice un curso y le daba a los papás este curso sobre disciplina positiva, que a la fecha lo sigo dando, tengo más de 17 años dándolo, que se llama que está Cómo hablar. buenísimo, sí. Por favor, tómenlo, ahorita nos pasas que los datos se llama para que... Cómo hablar para que tus hijos escuchen. Entonces yo empecé a dar eso y dije, hasta algo fuerte voy a dejar la docencia. Y pues me embarazo. Y dije, no quiero ser maestra y llegar ya cansada con mi hijo porque ya bailé y canté con otros niños. Yo siempre me he preguntado eso, porque... ¿Cómo, verdad? Sí, yo digo, las maestras, mis respetos, ¿cómo lidiar en un salón de clases Ya con, sé. no sé, poner un número 17, 20, son no sé poquitos. cuántos son, pero todo el tiempo hablando, haciendo ruidos de más y llegar todavía a tu casa cansada ya del bullicio, de Sí, todo. mis respetos, Y se atender requiere a de los mucho tuyos. amor y de mucha vocación. Y aparte ya me pedían el curso foráneo, no los podían en la mañana, cada vez por recomendación más gente, entonces dije, ya me voy a dedicar de lleno a esto. Y pues ya desde hace 14 años me dedico, no 15 años, me dedico por completo ya a esto, a dar cursos, talleres, conferencias. Y yo seguía con mi idea, es que no quiero ser como mi mamá, es que yo no quiero repetir. Y sí hubo muchos procesos de sanación, mi mamá y yo fuimos también a cursos juntos y demás, pero yo siempre seguía con ese espinita de, ya siendo yo mamá, ¿cómo pudiste lastimarme tanto? Pero ¿y se lo dijiste alguna vez a tu mamá? Sí lo llegamos a ¿sí platicar, platicaron? sí llegamos a hablarlo y yo sí seguía como con esa idea de que qué onda y tengo qué te que decía sanar. ella? O sea, cuando tú Pues le que decías, eran sus recursos. te pasaste, ma, me Aparte, pegaste ¿sabes qué demasiado. pasó? Yo creo que yo creo que te está pasando. Cuando los papás se hacen abuelos, se les da amnesia. Todo se les olvida. Todo. Sí. Yo me acuerdo que una vez mi mamá me vio llamándole la atención a Inara Fuerte, que se llama mi hija, y me volteó y me dijo, ay, no seas tan dura con ella. Casi me infarto, Gladys. Y volteé y le dije, a ver, yo no le he amarrado, no le he pegado, no le he hecho. Y en este proceso de dar cursos, de enseñar a los papás, yo no me estaba dando cuenta que me estaba volviendo muy autoexigente y que no estaba disfrutando tanto mi maternidad. Uy. Porque yo quería ser la mamá perfecta, la mamá que no gritaba, la mamá que no se enojaba. Entonces me he dado cuenta que cuando te vuelves muy autoexigente contigo, que ahorita hay mucha mamá que cree que educar de manera consciente y de una disciplina positiva es ser mamá perfecta. Y en eso entré yo, en este rollo de no puedo perder nunca la compostura, mis hijos no quiero que escuchen jamás de mí un grito. Y eso me llevó a autoexigirme demasiado y no me di cuenta que empezó a atraparse en mí mucho la ansiedad. Y yo empecé a tener... ¿Cómo no? Yo empecé a tener, Gladys, un delirio de persecución increíble, porque yo sentía que a todos lados donde iba me estaban observando. Y cuando te empiezas a ser muy autoexigente, te vuelves muy exigente con tus hijos también. Entonces, claro que mis hijos, yo por un lado aplicaba todo lo que enseñaba, pero por el otro lado es que no pueden decir esto porque si yo me dedico a esto y una mamá me está viendo y capaz que alguien me está grabando y ya vieron que... Y empecé como a ser también más pública en muchos aspectos, mucha más gente a conocerme, viajaba por todas partes de la República y yo seguía con este rollo de que es que si me tengo que preparar porque no quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi mamá. Entonces seguía yo con este proceso y bendito Dios, vino en mí una crisis muy fuerte en donde llegué a tener varias situaciones complejas que me llevó hasta una depresión. Y esto te estoy hablando hace 6 años, en donde sí fue un choque muy fuerte, donde decía, ¿a qué me dedico? ¿Qué estoy haciendo? Es demasiada la carga, es demasiado la exigencia que tengo. Y bueno, vinieron en mí muchas situaciones aparte
que yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? No soy yo, no sé qué me está pasando. Es que, ¿qué pasa, Carlita? Porque en medio de todo eso, y te escucho y haz de cuenta que me hace un sentido, me rebota todo lo que dices, porque en ese afán de querer ser una buena esposa, cumplir con los deberes que te tocan como mujer en casa, exitosa, pero una mujer exitosa, que trabaja, que genera, una mamá que se adapta a las nuevas modalidades de educación, que hay cosas con las que yo comulgo y hay cosas con las que definitivamente no. Mi papá siempre me decía, un buen manazo a tiempo te va a evitar muchos problemas cuando crezcan. Esa era la manera en la que ellos crecieron también. Sí, no claro. estoy diciendo que sea buena o que sea mala, siempre hay que darle el valor a la emoción que cada uno sentimos, ellos como nuestros hijos y nosotros como mamá o como papá, como figura de autoridad, porque ¿qué está pasando con estas generaciones de cristal? No se les puede decir nada. Y entonces nos sobrepasan, no hay límites de absolutamente nada y después nos estamos quejando de que no tenemos el control de absolutamente nada. Yo también me perdí igual que tú. Yo de repente hubo un shock en mi vida en donde también yo era la mamá de Matías, la mamá de Renato y la mamá de Santiago y la esposa del chatón y la hermana de fulano o la hermana de ¿Y dónde está Gladys, verdad? Y yo decía, bueno, ¿en qué momento dejé de ser feliz? O sea, ¿en qué momento dejé de disfrutar, de tener tiempo para mí? No tengo tiempo para descansar, estoy literal como en modo avión. Y empecé a preguntarme cosas tan simples como, ¿cuál es tu color favorito? O sea, ¿qué me gusta? Ajá, ¿qué me gusta? ¿Cuál es tu platillo favorito? Y no sabía contestar. No tenía ya una identidad, me había perdido en medio de tanta cosa, de tanta necesidad de quedar bien con todo mundo. Esa es la realidad. Demostrar de repente te haces un personaje, que eso a mí me llegó a pasar, donde ya era el personaje en donde me paraba y en automático y funcionaba y veía que los papás empezaban a hacer cambios increíbles, sí, se abrieron muchas puertas. Pero sí pasó esto en mí también, donde dije, sí soy mamá, sí soy profesionista, pero también quién soy. Y desafortunadamente busqué un grupo donde dije, bueno, voy a entrar en meditación, a reconectar, pero resulta que era una secta disfrazada, que yo no sabía, entré en un rollo horrible. Es que eso está cañón también, porque la búsqueda de tantas respuestas a nuestros temas, uno busca alternativas y hay miles. Sí, claro. Pero ¿quién te dice cuál es la correcta? Sí, y bueno, empecé a yo sentir mucha ansiedad y hasta que llegué como un punto que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Que eso es algo que a la fecha les digo a las mamás, no tienes por qué saberlo todo ni estar siempre bien, porque si eres madre, eres profesionista, pero también eres ser humano, y como ser humano en esta tercera dimensión vas a pasar por distintas etapas y vienes a sentir, vienes a experimentar y vienes a crecer y evolucionar. Entonces, yo estaba en un momento crítico de mi vida, pero aparte yo no sabía en ese momento que también estaba teniendo un problema endocrinológico muy fuerte. Entonces fue como a la par, esta parte donde yo empecé a perderme, pero también estaba teniendo un problema hormonal muy fuerte que yo todavía no sabía que tenía. Entonces yo se lo achacaba que era por lo que traía y que entonces estaba en depresión o estaba triste. Y voy con una psicóloga en donde empiezo este proceso con ella y me dice, oye, ¿sabes qué? Sí, voy a apoyarte, vamos a estar trabajando, pero tienes que tomar un curso conmigo sobre endotipos. Y yo, si eso me va a ayudar, sí, porque tienes que entender qué número eres, que yo no sabía lo maravilloso que era eso, que ahora ya lo he conocido un poco más con Cuaguarao. Ay, eso te iba a decir, escucho endotipos y al único que se me viene aquí es a Cuaguarao, que le mandamos un saludo. Pero amigo. Esta mujer no le llamaba endotipos, le llamaban enneagrama. O sea, endotipos es más como esta parte de Cuaguarao, que con él me ha ayudado a reconciliarme con eso y sabe mi historia. Le mando muchos saludos a Cuau. Pero bueno, me dice, tienes que tomar este taller de enneagrama para ver tu número. Tomo el taller con ella, fin de semana, porque yo decía lo que necesito, todo lo que me digan, o sea, porque si algo siempre he tenido es que me ayuda a salir, que busca, que me ayuda a crecer, me gusta prepararme, me gusta mucho estudiar. Y
Y tomo el taller y me quedo en shock cuando veo el número que soy, que ni me acuerdo yo ahorita. Lo bloqueé y llego con ella a mi sesión el lunes y me dice, ¿cómo ves? ¿Cómo viste? Y yo, no, pues me quedé en shock porque a lo que me dices soy la peor del enneagrama, o sea, soy un número terrible. Y me dijo, sí, exactamente eso eres. Me dijo, ¿sabes qué? Hoy es tu última sesión conmigo, tú no tienes remedio. Yo estaba en una depresión fuertísima, yo había hasta tenido un intento de suicidio. Entonces llego con ella y me dice, ¿sabes qué? Tú no tienes remedio porque las personas como tú o se suicidan o terminan locas. Así es de que, pues, Dios que te bendiga, yo con personas como tú no trabajo, busca ver si algún psiquiatra te puede ayudar. Imagínate decirle eso a una persona que está pasando por una crisis muy fuerte. Y lo comento por todos los psicólogos que me están escuchando, que de verdad la responsabilidad que tienen ante un paciente y desahuciar a alguien. Exacto. Y cuando está en una crisis, híjole, a mí me pudo costar la vida, porque yo en ese momento le hablo a mi hermana y le digo, oye, no tengo remedio, me acaba de desahuciar mi psicóloga, te encargo a mis hijos, voy a desaparecer mejor porque voy a dañar a mi familia, no sé ni lo que estoy haciendo, y si ya me están diciendo que no tengo remedio. Y mi hermana, bendito Dios, en ese momento, espérate, no hagas nada y voy contigo. Y tener esta red de apoyo que te ayude a buscar que sí, bendito Dios me apoyó. Entro yo en un proceso, dije, bueno, pues si es un psiquiatra, pues voy a un psiquiatra. Yo no sabía todo lo que me estaba pasando hormonalmente también. Esto fue más o menos a finales del 2019, por ahí. Y luego se viene en marzo la pandemia. Uh-huh. Entonces yo estaba en un proceso donde parte de lo que me decía la doctora, la psiquiatra en ese momento, es que tú también tienes un trauma desde tu infancia por cómo viviste todo el tiempo en estar alerta por el maltrato y demás, no has sido sanada. O sea, fue un rollo que yo estaba en shock y empiezo con ello un proceso. Yo seguía entre que mejorando, entre que no, sintiéndome de repente bien, sintiéndome mal, hasta que me dice, ¿sabes qué? Necesitas ir con una ginecóloga para ver qué es lo que te está pasando también, porque creo que va a haber algo también hormonal. Yo ya había ido con otras 2 ginecólogas antes y resulta que tenía el dispositivo encarnado, me lo intentaron quitar y me dijeron, no, es que el dispositivo te está alterando tus hormonas. Pero nunca me hicieron un perfil hormonal. Uh-huh. Entonces voy con una ginecóloga que me recomienda esta psiquiatra y me dice, te tengo que hacer como dormirte uh-huh. completamente para quitártelo porque sí estaba muy encarnado. Vamos, mi esposo y yo, entro y resulta que me perfora la matriz, pero nunca me dijo. ¿Cómo crees? Entonces, de repente yo despierto, se alargó muchísimo porque la doctora me perfora, se da cuenta, sale corriendo del quirófano para ir a su consultorio y mi esposo, pues imagínate, está él en la sala y ve que sale del quirófano corriendo la doctora, ¿qué pasó? Es que voy a mi consultorio porque olvidé unas pinzas, ahorita regreso. No, me muero, o sea, ¿cómo? Y mi esposo, o sea, ¿cómo? Espéreme. Entonces me tienen que poner más anestesia para poder pues alargar, esperar un poquito más. Esto me costó a mí luego despertar, eliminarla, fue un rollo. Y me dijo, no te pude quitar el dispositivo, lo vamos a volver a intentar en otra ocasión. Pero nunca me dijo que me perforó la matriz. Entonces yo duré unas semanas desangrando, o sea, y yo me sentía mal, había días que no me podía levantar, en verdad, no me podía levantar de la cama. Nosotros en plena pandemia, con los niños, aparte, tú sabes, mi trabajo era conferencias, uh-huh. cursos. Me acuerdo que cuando se activa este botón rojo de la pandemia, yo estaba en Ciudad de México porque estaba dando un curso y nos ponen en encierro 3 días en el hotel de no puedes salir porque se cerró el aeropuerto. Yo no podía regresar y un montón de llamadas de, oye, cancélame la conferencia, oye, reembolsame. Y dije, ¿ahora qué va a hacer de mi trabajo? Sí, claro. Entonces eso no ayudó al proceso que yo estaba llevando. Fue como más ansiedad, más la tristeza de se acabó mi trabajo, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Mis hijos, la empresa de mi esposo, porque también el empresario, también, ¿qué vamos a hacer? Porque hay familias que dependen de nosotros. Porque cuando eres independiente eso pasa, ¿no? Entonces fue todo un shock, bueno, pues me voy a poner a estudiar para hacer cursos en línea, voy a hacer este taller. Y yo seguía, y mucha gente no sabía por lo que yo estaba pasando. Es más, mi mamá nunca se enteró de este proceso que yo tuve. Pero había días que yo no me podía levantar. Y dice, es que necesito moverme para ayudar.
Voy con otra ginecóloga, me hacen estudios y me dicen, oye, es que tu matriz está perforada, ya gracias a Dios tu cuerpo encapsuló, pero traes ahí una bola de sangre y por eso traes tantas las defensas. Vamos a estar con este tratamiento, necesitas ayuda, pero nunca me dijeron que era algo endocrinológico. Entonces sigo yo con este proceso y a los meses fallece mi papá en pandemia. Entonces fue pues un mar de cosas. O sea, tú estás viviendo un tema emocionalmente para arriba, para abajo, pero a la vez físicamente estás también buscando respuestas para tu problema. Y no había siempre malos diagnósticos. Y de repente llega esta sacudida tremenda de perder a alguien. Fallece mi papá de COVID. Entonces fue una situación muy fuerte, Gladys, porque todavía no se sabía mucho de COVID en ese momento. Fue en noviembre del 2020 cuando fallece mi papá. Y aparte, mi papá estuvo 20 días aislado, en terapia. Y la verdad, esa situación de no poderlos ver, de no poderte despedir, de no estar con... Bendito Dios, tuvimos un angelote que fue su doctor, porque él nos marcaba de su celular para hacer videollamadas. Y lo veíamos por videollamadas. Entonces fue horrible. La verdad, yo sí te puedo decir que de la pandemia hubo muchas cosas muy hermosas, que a mí mis hijos me preguntaban el otro día, mamá, ¿estuvo horrible la pandemia? Y yo, no, hubo cosas maravillosas que vivimos como familia, crecimos, yo tengo recuerdos hermosos. Para mí lo único que sí fue lo que no, fue que mi papá falleciera. Estuvo 20 días y fallece, y aparte fallece en botón rojo. Entonces fue la cosa más compleja que yo he vivido en ese sentido, porque no sé si sabes cómo fue para cuando hubo estos fallecimientos en este tiempo, que aparte todo el mundo estaba con susto y con mucha crisis social, pero cuando fallecieron... No era para menos, ¿no? Era cuando una situación sí era, y nadie estábamos preparados, no había, vamos a hacer simulacros de pandemia, nadie, ni las escuelas, ni nada. Entonces a mi papá me lo entregan en una caja de cartón emplayada. ¿Cómo, Carlita? Cuando yo veo eso, digo, ahorita ya te lo puedo platicar, pero para mí me costó mucho asimilar, porque yo me acuerdo que les decía, mi papá no es un hámster, sáquenlo de ahí. O sea, como una caja de cartón y emplayada, no nos dejaron ya ver, nos dieron solo 3 horas para poder estar con él, pues ni velarlo, porque fue en el día, te lo entregaban 3 horas, no pueden estar 20 personas. Yo todavía ni me callé el 20, yo tenía una conexión muy padre con mi papá, que también fue un proceso de años de trabajarlo, y fue ya, se acabó, o sea, y te entregan después las cenizas. Entonces fue un proceso donde justo esto me está rebasando, de nuevo voy a buscar una tanatóloga que me ayude a trabajar esto, porque yo no puedo, por más de lo que yo sé. Sí, es que ya mis hijos necesitan tener su proceso de cierre, de duelo, de trabajo, y yo también cómo lo manejo con ellos, porque yo perdí a mi padre, pero ellos perdieron a su abuelo. Entonces yo no era quien les iba a apoyar en ese proceso, porque yo estaba pasando también mi proceso. Manera. No hay forma, y tú ya lo viviste. Cuando pasó lo de mi papá. Y por eso te lo decía yo. No hay manera. No hay forma. De entrada yo, igual que tú, tenía esa conexión con él, y para mí al día de hoy ha sido la desgracia más grande que ha tocado mi vida. Uh-huh. Te puedo decir que al día de hoy sigo sin poder superarlo. O sea, a veces siento genuinamente que voy a llegar a casa de mi mamá y va a estar ahí. Uh-huh. A veces busco videos así para escuchar su voz, porque yo tampoco pude como tal despedirme. Sí, a mí algo que me pegaba mucho es que mi papá siempre decía que a él no le gustaba estar solo. De repente llegaba a mi casa, vivíamos cerca, en un fraccionamiento cerca, y de repente llegaba a mi casa y le decía, papá, ¿todo bien? Ay, sí, hija, es que no está mi ñora, porque mi papá se divorciaron y mi papá ya vivía con alguien más. Y me decía, es que no está mi ñora y no me gusta estar solo. Sírveme un tequilita. O se ponía a jugar con mi hijo ajedrez, o veíamos el fútbol, o platicábamos y luego ya se iba. Entonces para mí es que mi papá no sabía estar solo y murió solo, porque nadie estuvo. O sea, esas personas que murieron en pandemia murieron solos, que después entendí que no, y que la vida le dio a mi papá ese gran regalo de poder trascender ese miedo que él tenía. Uh-huh. Entonces,
Después yo tuve una oportunidad de verlo en sueños y que me explicara. Y me dijo, hija, no estuve solo, estuve conmigo ¿Ya y lo estuve soñaste? con... Sí, fue increíble. Qué bendición. Porque yo me abrí. No he podido soñar, no he tenido esa fortuna de... Sí. Y de verdad, cada vez que voy a dormir... Yo creo que cuando menos lo deseas es cuando más llega. Porque no estás desde la necesidad, sino desde el amor buscando conectar. Que fue algo que yo logré comprender. Que ya no hay dolor, hay nostalgia. Se transforma la tristeza en amor y ahora es agradecimiento por lo que pasó. Pero fue una situación muy fuerte y yo me acuerdo que entre la situación económica, la situación que yo estaba viviendo física, la transformación del trabajo, bendito Dios, nunca me faltó, aunque en línea, porque muchos estaban volviendo locos y necesitaban quien los orientara. Sí. Generé cursos nuevos en relación a la pandemia de estructura en crisis y qué hacer. Bendito Dios, fuimos muy bendecidos en ese lado. Yo siempre les digo a mis hijos, hay que ver lo bueno y la belleza ante la crisis. Exacto. Y ante el dolor. Y vimos cosas muy hermosas, pero también había una crisis muy fuerte que yo estaba viviendo y me acuerdo que busco a la psiquiatra porque ya me estaban haciendo recesión, porque pues yo empecé a trabajar mucho en mí, buscar que me ayudara, buscar y empecé como a ver mucha mejoría. Y me dijo, bueno, vamos a irte quitando medicamento para que ya luego tengas solo otro proceso, a ver si ya te sientes mejor. Empecé a hacer ejercicio, varias cosas. Pero yo no sabía que seguía con este desajuste, o sea, oscilaba mucho. Y pasa lo de mi papá y fue como un bajón muy fuerte. Y le dije, ¿sabes qué? Ahorita estamos pasando por una situación compleja hasta económica. Dime cómo tengo que hacerlo, o te veo cada 15 días, o te veo más esporádicamente, pero no puedo ahorita solventar un pago. Y me dijo esta psiquiatra, cuando tengas para pagar, entonces búscame. Qué bárbaro. Todo esto para mí ahí fue... es donde yo no entiendo, porque se supone que en el tema médico, sea la especialidad que seas, hay una parte humana muy grande que te hace dedicarte a eso. Sí. ¿Cómo tú puedes? O sea, ya era la segunda vez que tú experimentabas como tú lo mencionabas, o sea, que te desahuciaran como tal de decir, no, pues ahorita no. Ajá. Ven luego. Sí. ¿Cómo? Si lo estabas necesitando en ese Para mí momento. fue un aprendizaje, ahorita sigue siendo un aprendizaje muy fuerte para mí y por eso yo les digo a las mamás, el dinero es una energía que puedes hacer que se genere, entonces no te preocupes, si quieres tomar el taller, si quieres prepararte, hazlo. Las puertas van a estar abiertas y buscamos como el sí, porque yo viví eso, cuando más necesitaba este proceso de acompañamiento, cuando más necesitaba, pues fue más importante la parte del dinero que la parte del bienestar del paciente. Entonces me dijo, yo así no te puedo atender, tienes que pagar la consulta para que yo te vea. Entonces me quedé otra vez a la deriva. De esto estoy hablando que había pasado un año, pero bendito sea Dios, se acomodaron las cosas y mi esposo me dice, oye Carla, ¿no será un endocrinólogo que te tenga que ver si realmente está pasando? Digo, yo ya he ido con varias psicólogas, me habían puesto tratamientos que solo me habían alterado más y llego con un endocrinólogo y me dice, ¿sabes qué? Estás hecho un desastre, tus hormonas están todas hechas un desastre. Pues sí, tu locura tiene que ver con todo tu desajuste hormonal, o sea, todo esto que traes tiene que ver con un buen diagnóstico. Exacto. Hubieras evitado muchas difíciles. Cosas. Y me dieron el dato de un increíble psiquiatra que la verdad, un ser humano increíble, que tanto el endocrinólogo como el psiquiatra estuvieron trabajando a la par para estar viendo cómo iban mis procesos. Y fue un proceso de mucho trabajo de 1 año y medio, casi 2 años, muy fuerte, porque lo peor que yo jamás quería que mis hijos vieran, lo vieron en mí, Gladys. O sea, ataques de ira fuertísimos, de ansiedad, muy fuerte, que yo tuve que sentarme con ellos y decirles, esto no es mamá. Mamá está enferma de la cabeza y mamá está teniendo un proceso y un tratamiento, pero esto no es mamá, porque yo no quería que ellos aprendieran eso. Y yo decía, es que yo, mi mamá neurótica, yo dije que yo jamás iba a gritar y ahorita estoy como histérica. Entonces me hizo darme cuenta de muchas cosas, de muchísimas cosas, de por qué las mamás pueden llegar al grito, porque pueden llegar a la neurosis. Nos rebasamos. Nos rebasamos. Es mucho el trabajo que hacemos
las mamás. Y porque lo permitimos. Sí, y porque no nos sabemos creemos. delegar. Y porque no sabemos conocernos y entender hasta dónde tienes que aprenderte a poner límites también a ti, porque los límites son para ti. Lo dicen, ponle límites al marido. No, los límites son para ti. Y fue un tratamiento, fue un proceso de trabajar en familia también. A lo mejor mucha gente me dirá, ay, con esta voy a ir a los cursos y se volvió luego loca y quizá ha gritado a sus hijos. Te puedo decir que después de esa vivencia que yo tuve, mis cursos cambiaron por completo. Porque lo experimentaste. Porque mi enfoque fue otro, ya no fue ser la mamá que no grita, no, fue tienes que reconectar contigo, tienes que estar bien contigo, porque si no, no va a haber técnica, no va a haber método, no va a haber estrategia que te ayude a educar de la forma que quieres. Y las buenas intenciones no son suficientes. Y Exacto. Ya no es solamente no quiero ser como, sino cómo le hago para integrar. Y aún así, yo seguía con, sí, pero no quiero repetir patrones, sí, pero no quiero repetir. Y hace apenas 3 años tuve la fortuna de entender que no quiero ser como mi mamá, Gladys, sino era acepto que soy como mi mamá y que una parte de mi mamá vive en mí. Y que sí soy muy parecida a ella en muchas cosas y que esa característica... y que eso que más me chocaba de mí, ese defecto porque siempre me dicen, es que tú tienes el carácter muy fuerte. Y sí, soy una persona con una paciencia así de chiquita que me dicen, ¿cómo? Porque hay papás que van a tomar mis talleres, quiero tener paciencia, es que me imagino que tú has de ser muy paciente. Y les digo, no, fui educada por una neurótica colérica, soy una mujer colérica, iracunda, que tiene una paciencia de este tamañito, pero que tengo conciencia de lo que sí quiero y de mis debilidades y de lo que no, hasta dónde no puedo. Y entonces fue ¿sabes qué? Tengo que integrar que esa sombra que tengo en mí, que esa sombra que veo que no me gusta, puede convertirse en tu mayor fortaleza. Y en este proceso de estar integrando, de estar trabajando, pues fallece mi mamá. Ay, perdón, está muy reciente porque apenas fue hace 1 año. Y fue poderle dar las gracias, porque con ella sí me pude despedir. También fue algo que no esperábamos, le dio una trombosis y estaba muy bien, de estar muy bien, le da una trombosis y se le va el pulmón y fallece en horas. Pero en este inter, para estos 10 días antes yo había tenido un accidente muy fuerte en auto. Sí, recuerdo. Y paré. O sea, la vida, a veces no entendemos, pero a veces la vida te da oportunidades de parar, que en el momento no lo entiendes. Y a mí me ha dado 2 oportunidades hermosas. Esas oportunidades que tú... Y te pregunto porque justo creo yo... Mira, yo cuando estuve maquinando la idea de hacer este podcast, Ajá. Siempre he pensado que todos tenemos muchas cosas que compartir y que no existen muchas veces los espacios para hacerlo. Claro. Y que todas las personas llegan a nuestra vida para tocarnos con algo. Claro. O sea, y darnos todas vienen una a aportar. lección. Y entonces yo primero pensaba eso, como siempre tener un espacio en donde pudiéramos platicar de manera respetuosa, que te sientas en confianza, cómoda y abrirnos, ¿no? De corazón a corazón. Pero cuando pensé en el nombre, dudé y como que tampoco me tenían aquí mucha fe en el nombre, pero yo le decía, es que para mí un punto clave en mi vida que puedo decir que fue un parteaguas y lo tengo así estipulado, un antes y un después, porque yo sentí que ese día algo en mí murió, o si no es que esa Gladys murió, fue el día que falleció mi papá. Claro. Y de ahí para adelante he experimentado lo que jamás pensé experimentar. El dolor más grande en mi corazón, el tener que levantarte e ir a trabajar a un programa de televisión en donde tienes que sonreír y hacer parecer que todo está resuelto, bien. Que todo está bien. Y por dentro había días, Carlita, te lo juro, que no tenía fuerzas para levantarme, porque la situación que fue en cómo murió mi papá fue un asalto, él salió a ayudarme a mí, ya creo que ya se los he platicado, si no en otro momento se los contaré más a detalle.
yo siempre a la fecha cargo con esa culpa de por qué quizá ese día no le tocaba a él. De si él no hubiera salido, no le hubiera pasado nada porque él estaba acostado genuinamente para dormir. Ya eran como las casi 7 de la noche y él se acostaba temprano porque se levantaba como gallina tempranito. Entonces, para mí ese día ha puesto mi mundo completamente de cabeza y me ha llevado a un proceso de casi 3 años que han transcurrido de conocer unas versiones mías que jamás pensé conocer, ataques de pánico, volverme iracunda con mis hijos, intolerante, gritona, una mamá fea. Así me he sentido siempre, de irme a dormir llorando porque les grité todo el día, pero no soy capaz de detenerme y aceptar que estoy yo mal, porque ni siquiera quería levantarme de la cama y me tuve que levantar porque tenía que hacer loncheras, llevarlos a la escuela, llevarlos al fútbol, a hacer tarea, todo lo que nos toca hacer, incluso cuando estamos sintiéndonos mal, lidiar yo sola, porque muchas veces me ha tocado estar sola, aunque estoy casada. Hemos pasado por momentos muy difíciles en mi matrimonio y me ha tocado salir adelante sola con 3 niños en muchas ocasiones, y te lo juro que hoy día digo, no sé cómo ha sucedido. ¿Sabes que algo que yo aprendí en estas crisis o en estos años que tuve de sanar mi cuerpo? Porque primero fue sano mi cuerpo, y ya que mi cuerpo esté bien, ahora sí sano mi mente, sano mi corazón, y después reestructuro muchas cosas, ¿no? Pero algo que a mí me ayudó mucho fue entender que en estos procesos tienes que buscar red de apoyo, tienes que buscar quien te acompañe, quien te ayude, y que en muchas ocasiones definitivamente así están viviendo muchas mamás, así están viviendo muchos papás también. Así estamos a veces los seres humanos sobreviviendo, no viviendo. Y la parte más importante es, ok, ya te diste cuenta, a lo mejor se están identificando ahorita que me están escuchando o a ti. Siempre se puede dar esa vuelta, siempre se puede hacer este cambio. Yo te puedo decir que para mí, sí, también llegué a un punto en que yo decía, ya no sé quién soy. Y ahorita te puedo decir, bendito Dios que pasé eso. Porque es un reinventarte, reencontrarte, y entonces saber que es como el crisol lo que hace con el diamante, las crisis. Por eso la palabra crisis viene de crisol. No sé si sabes cómo hacen los diamantes. Meten a la piedra en un crisol y lo ponen en un espacio donde lo aprietan hasta que sacan lo que hay de la piedra. Entonces lo meten en un proceso fuerte para que saque ese brillo. Entonces las crisis son eso, son oportunidades de crecimiento, de evolucionar, y la vida nos da esas bendiciones que a veces decimos, no, ya no duele lo duro sino lo tupido. Y a lo mejor quien ahorita me esté escuchando y esté pasando por una crisis me diga, ajá, yo no lo pedí, ¿y por qué estoy viviendo esto? A veces no sabemos el para qué ni el por qué hasta después. Yo me acuerdo cuando falleció mi papá, mis hijos, pues empezó mucho miedo, nos vamos a morir todos de COVID, entonces sí se muere la gente de COVID, entonces no vamos a salir. Y yo me acuerdo que les dije a mis hijos, a ver, el momento de tu abuelito era su momento. ¿Cómo? Fue una oportunidad de darnos a nosotros aprendizaje. Él eligió esa forma, su alma, la vida, como lo queramos ver, pero la forma ya no es nada más parece ser, sino tal a los que estamos a su alrededor. Que la forma en la que tu abuelito está trascendiendo es para que a nosotros también nos toque un aprendizaje. Y cómo lo vamos a tomar y cómo lo vamos a trascender. Igual fue con mi mamá. Era su momento, porque podría haber culpado al médico porque fue imprudente, porque el momento es el momento, cuando el alma dice hasta aquí. Pero lo importante es cómo yo lo interpreto y cómo yo trasciendo estos procesos. Y te puedo decir, hay varios tipos de muerte. Está la muerte física, pero también tenemos momentos en la vida donde, como tú ahorita bien lo dijiste, muere esta persona, sí, muere esta versión de mí, muere esta Carla que conocía, y entonces qué bendición que tengo la oportunidad de reinventarme. Y te das cuenta
al menos a mí me pasó, Gladys, yo no sabía la fuerza que podía tener, la capacidad de inventar, de revolucionar, de conectar, y de ahí fue te conocí, se abrieron un montón de puertas y fue, pero en el momento que tú ya estás listo bien para lo que viene, y no quiere decir que no sigan habiendo problemas, no quiere decir que no sigan habiendo situaciones, por eso te decía, mis cursos, como los daba tengo 17 años, te decía, dando el taller, pero no la misma forma en la que doy el taller, ni el mismo contenido. Cambió por completo mi enfoque, lo que trabajo, lo que les enseño a las mamás, a los papás, y la parte más importante que busco que se lleven es que no se trata de que seas un papá perfecto, una mamá perfecta, sino una mamá consciente, y que entiendas que lo que estás ejecutando es un rol, pero no es tu esencia, no es tu ser. Y que no puedes perderte. Tienes una responsabilidad bien grande, Carlita, al dar este tipo de información, pero creo que la respaldas con todo esto que nos estás platicando, con todas las vivencias, y de manera muy honesta. Creo que eso se agradece, el decir, oye, yo también soy una humana, una personita que y pasó, he gritado y me pongo neurótica y tengo malos días. Claro, porque todos los tenemos. Exacto. O sea, quien diga que no y que nunca le ha gritado a su hijo o que nunca le ha llamado la atención de una manera más ruda, o sea, te está mintiendo. Y esa es la verdad. O sea, yo creo que siempre el prepararnos nos va a dar muchas herramientas buenas para poder lidiar con las cosas que se nos presenten. Acá lo importante y lo interesante es que existe el interés y las ganas. Yo veo muchas veces a los papás en la actualidad como que estamos bien divididos, como que está el grupo de papás que sí quieren estar presente, que buscan tener este tipo de crecimiento, se preparan en cursos, van a los grupos, a los cursos que dan en las escuelas y todo eso, obviamente dependiendo las etapas por las que estén pasando sus hijos. Y los otros papás que viven, yo no sé, pensando en la inmortalidad del cangrejo, y que la responsabilidad de educar a sus hijos es totalmente de la escuela o de las nanas. Y está, siento yo, muy latente la idea de que pues son los tiempos de hoy, ¿no? O sea, los niños se educan viendo TikTok. Niños se educan. Hay mucho abandono y hay mucha sobreprotección. ¿Cómo podríamos, Carlita? Yo quiero comprometerme contigo, como mamá, como mujeres que somos responsables del rol que estamos ejerciendo, buscar la manera de sí o sí aportar nuestro granito de arena. Yo de entrada te digo, este es tu espacio. Gracias, hermosa. Me encantaría poder estar teniendo constantemente temas que nos compartan sus dudas ahí en los comentarios. Déjenos cuáles temas les gustaría que abordemos con una especialista como lo es Carlita. Hablar de todo lo que la maternidad implica, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, pero de una manera real, porque también endulzar el oído. No, se romantiza mucho a veces la maternidad, la paternidad, y yo creo que es entender que para educar, y eso a mí me queda clarísimo, no basta con buenas intenciones, ni se trata de la técnica y la estrategia, es cómo comprender y cambiar este paradigma en donde mi hijo es mi maestro, yo soy su maestro, ambos estamos aprendiendo, y mi hijo va a aprender de mis aciertos y de mis errores también. Yo hace poco hablé con mi hija y le dije, pon mucha atención porque de mí vas a aprender cómo hacer muchas cosas, cómo sí te voy a corregir, pero también vas a aprender mucho de mis errores. Observa lo que no te gusta, observa lo que no, para que también de eso aprendas. Y yo creo que es esta parte, entender que no se trata de perfección, se trata sí de prepararte, de buscar herramientas, pero sobre todo de sanarte, de conectarte. No, me dijo una vez un papá, no, pues primero me educo yo y luego educo a mi hijo. No, pues, va a la par. Más o menos. Va a la par. ¿Cómo estoy yo reeducándome para educar? ¿Cómo estoy reconectando conmigo para conectar? No puedo conectar con otro ser humano si no tengo conexión conmigo. Porque ¿sabes qué? Aparte, me parece un fenómeno bien interesante que está sucediendo ahorita, que somos esa generación que uno, ya validamos las emociones de nuestros hijos, ponemos un poquito más de atención a eso. Antes no sucedía, era porque lo digo yo y listo, ¿no? Siempre era como un método muy de imposición.
y se respetaba, ¿no? Digo, tampoco es como que nos hizo tanto mal, ¿no? Pero creo que hoy que hay esa apertura de conversación con nuestros hijos y de tener esa cercanía, nosotros también estamos experimentando el crecimiento. Sí, claro. Y yo creo que es buscar el equilibrio, el punto medio, donde ni te vuelvas autoritario, ni te vuelvas permisivo, ni seas amigo de tu hijo porque es dejarlos huérfanos, Exacto. pero sí conectar con ellos. Y yo creo que es buscar quién me ayude a encontrar este equilibrio. Y como les digo yo a veces a las mamás, no puedes conectar, no puedes transmitir si tú no estás conectado contigo y no estás trabajando en ti también. Como cuando vas a los aviones, ¿no? Y te dicen, si hay despresurización y baja el oxígeno, primero ponte tú y luego ponte al niño. Es igual, mamá te tienes que oxigenar, mamá tienes que nutrirte. Es un rol, pero no tiene que ser que lo que determine tu vida. Encontrar esta parte, entender que somos humanos también, no solamente soy mamá, que soy mujer, no solamente soy esposa ni profesionista, igual el papá, esa parte de reconectar te va a ayudar a tener una maternidad mucho más efectiva, pero sobre todo más disfrutable. Más disfrutable, porque hay muchas que de repente ya no lo estábamos disfrutando. Sí. Yo te lo juro que he cambiado el chip estos últimos días por muchas situaciones que han pasado y que me preocupaba muchísimo por cosas que a lo mejor son insignificantes, ¿no? O que a lo mejor los niños ni siquiera perciben y yo quiero que... Por esta autoexigencia. Sí, que esté el cuarto bien, que tengan los tenis limpios, y ya los regañé porque ya los tienen chamagosos otra vez. Y yo digo, bueno, son niños, o sea, es como tirar la toalla en cosas que de verdad no son tan relevantes y empezar a disfrutar de las cosas que sí son. Sí, ¿qué quiero priorizar? ¿Cuál es la etapa y qué tengo que trabajar? Entender cómo puedo comunicarme, cómo puedo buscar un entorno con estructura sin que se vuelva un entorno asfixiante. Yo creo que todo eso, definitivamente lo dijiste al inicio, los niños no vienen con manual, no sabemos, pues busca el recurso, así como vas al dentista, así como vas, busca quien te ayude, pero también no te vuelvas cursiento ni dependiente de alguien, que eso es algo que a mí no me gusta que dependas de. Tienes que aprender a desarrollar tu punto de certeza, tu sabiduría interna que tienes y tienes que conectar con ella y desarrollar para poder educar desde tu esencia también. No porque me dice el coach, no porque me dijo la psicóloga, no porque me dijo el terapeuta. Tienes que aprender tú también a conectar, conocer y buscar esas herramientas que van a ir saliendo naturales, pero mientras salen, pues sí busca esa ayuda, que es pues a lo que yo me dedico y lo que busco que hagan los papás. Me encanta, Carlita. Compártenos, por favor, tus redes, en dónde te pueden encontrar. Estás constantemente teniendo cursos para que estén pendientes. Y luego me encanta porque te saca buenas promociones y eso también se agradece. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Mis redes como Carla Baturoni, tanto en Instagram como en Facebook, me pueden encontrar ahí. Subo contenido, comparto herramientas, como dices, no nada más las promociones, también doy webinars gratuitos, doy clases gratuitas, porque yo aprendí esto en estas crisis que a veces realmente quiero, pero no puedo, no tengo la capacidad económica, pues ya recursos hay y la cosa es buscarlos. Tengo cursos para adolescentes, cursos para etapa de berrinches, cursos para disciplina positiva y consciente, o sea, herramientas hay y si no es conmigo, busquen a alguien más, pero que te haga ese clic y sobre todo que no se saturen. Exacto. Y que no se exijan tanto. No, un día a la vez, con calma, con mucha paciencia, sobre todo con nosotras mismas, porque lo dijiste muy bien, cuando nosotras, que somos el pilar del hogar, estamos bien, todo alrededor empieza a tomar su curso. Y eso es algo como magia. Y si estás pasando por una crisis y te sientes la peor madre del mundo, hay una frase que a mí me encanta que dice, ustedes pudieron haber sido cualquier cosa. Lo que van a hacer depende de este momento. Este momento, educar es solo por hoy. En este momento me di cuenta que le grité que así no era, reconecto, corrijo, hago y la culpa no te sirve. Toma responsabilidad de que cometí un error, de que estuvo mal, corrijo, resarzo el daño, pero no cargues culpas, porque la culpa solamente te hunde y te victimiza. Entonces, es horrible, sin ser perfectas, sin ser perfectos, simplemente ser seres humanos más conscientes y en esta conexión constante contigo. Y te va a ayudar a disfrutar mucho Carlita, más. Eres lo máximo, la verdad. Gracias por regalarnos este ratito de una charla pues muy amena, como siempre. Aparte tiene una voz así tan bonita que... ¡Ay! Sí, me encanta. No, me encanta, de verdad. Y pues bueno, nos vamos a dar a la tarea. Les prometo
prometo que a través de redes sociales yo me voy a sumar ahí con Carlita para poder generar contenido para ustedes también. Aquí también podemos usar este espacio para poder hablar, o sea, de infinidad de temas que creo yo que hoy nos hacen falta conocer. Claro. El tema de cómo, ya hablamos ahorita de cómo nos perdimos, ¿no? En medio de sobrevivir al matrimonio, a los hijos, al trabajo, a querer hacer millones de cosas, pero creo que también cada etapa es bien importante. ¿Qué pasa cuando pones todo en tus hijos y cuando se van los hijos? ¿Ahora qué hago? Me perdí, el nido vacío, ¿no? Vuelves a perderte, ¿no? Vuelves a ese punto. Ese es lo importante, que no te pierdas. Entonces, que no te pierdas. Si te pierdes, hay que encontrarse. Exacto, exactamente, eso es lo bonito. Así es que bueno, pues nosotros agradecemos a Carlita Baturoni. Gracias. Ojalá que sea la primera de muchas veces que esté aquí acompañándonos. La voy a convencer, se los prometo, para regalarles contenido, por supuesto, de valor a todos los que nos escuchan, a los que nos ven. Suscríbanse, esperen el siguiente episodio, que seguramente tendremos pues otro invitado así de los que nos gustan, que siempre traigan cosas bonitas para todos ustedes. Así es que bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición, en el siguiente episodio de Punto y Seguimos.